¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenido una vez más a este canal Pérez Channel. Hoy vengo a contarle mi historia sobre cómo me fue la entrevista para la visa K1 y de paso darte algunos consejos de cosas que me pasaron a mí para que no vayan a pasarte a ti en tu proceso. Así que, sin mucho más que decir, empecemos con este video. Bueno, mi gente, yo ya feliz y contento porque recibí la notificación de que ya podía agendar lo que es la entrevista para la embajada americana. Me dirigí a la página Travel Docs. En esta página es donde tú vas a crearte un perfil y ese perfil es donde tú vas a acceder y vas a poder comprar lo que es la visa K1. Mi entrevista yo la agendé un mes antes, ya que aparte de que no habían cita disponible, también necesitaba como el tiempo como para ir preparándome para ese día. Pero al final no sirvió de mucho por algo que me pasó que le estaré contando un poco más adelante. Siguiendo ya con el tema, yo ya como sabía que mi entrevista era para un mes, entonces empecé a recolectar lo que son las evidencias que me iban a hacer falta al momento de mi entrevista. Hice un álbum como este lleno de fotos, llamadas telefónicas, cualquier evidencia que yo sé que me puede servir al momento de mi entrevista frente al cónsul, que al final no me sirvió de nada ya que él se centró más en el primer paquete que mi esposa había mandado al principio de nuestra petición de novio. Yo ya listo y bien confiado de que todo me iba a salir bien en la entrevista, ya faltándome 3 días para la entrevista, adivina. Me empecé a poner nervioso, a pensarme un sinnúmero de preguntas que posiblemente el cónsul me haga. Yo ya tenía a la esposa mía hasta aquí hablándole de ese tema. Yo me acuerdo que ella solamente me decía que me esté tranquilo, que todo iba a salir bien, que si nosotros estamos haciendo lo correcto no hay por qué preocuparse. Pero es que es difícil no pensar en eso. Entonces, faltando 3 días para la entrevista, le dije yo a mi novia, ¿sabe qué? Mejor cojo un vuelo y ven conmigo a la entrevista. Ella tuvo que coger un vuelo ya de último momento, el 31 de diciembre a las 3 de la mañana, ya que ella no pensaba que iba a venir ese día, ya que habíamos acordado que era mejor que ella viniera a recogerme el día que yo me fuera a los Estados Unidos. Entonces mi entrevista fue ya a las 7 de la mañana. Imagínense lo estresante que estábamos ese día, ya que solamente contábamos con 3 horas para descansar, dormir y alistarnos ya para irnos a la entrevista. ¿Y ustedes creen que de verdad nosotros hicimos eso? Esas 3 horas se fueron así de rápido y nosotros llegamos con un sueño y un cansancio ese día a la embajada americana. Imagínense que cuando nosotros llegamos habían 2 filas para tú poder entrar a lo que es la embajada americana. Uno era para las personas que están solicitando la visa de turista y el otro era para las personas que están entrando como inmigrantes. Y nosotros cometimos el error de ponernos en la fila de turistas. Imagínense, nosotros hacer esa fila y luego que esa fila nosotros la hacemos entera, tener que pasarnos a la fila de inmigrantes por no preguntar antes. Un consejo que le doy muy importante y es que traten de ir a su entrevista lo más temprano posible. Si su entrevista empieza a las 7, traten de estar ahí a las 6, porque yo pienso que así como tú llegas temprano, así temprano vas. Así temprano te vas, perdón. Ya que nosotros estábamos ahí desde las 7 de la mañana y salimos a las 12. Nuestra entrevista nos tocó como a las 11:30, ya el cónsul nos estaba entrevistando. Entonces yo le digo que ese día es mejor que vayan bien preparados, porque tú entras a 1 hora y no sabes a qué hora vas a salir de la embajada, porque ese día nosotros había tanta gente que ya se pueden imaginar cómo nosotros estábamos con eso que ya le había contado anteriormente. Y bueno, siguiendo ya con el tema, nosotros ya estando dentro de la embajada, nosotros nos tocó hacer una segunda fila, que en esta fila es donde tú vas a entregar documentos que ellos te exigen cuando tú estás agendando la entrevista para la embajada americana. Finalizando el video le estaré dejando un pequeño timeline de lo que son los documentos que se requieren para ir ese día a la entrevista. Cuando yo el siguiente en la fila le hago entrega de los documentos que ellos me están exigiendo para poder el cónsul entrevistarme ese día. Entonces ella, mientras va revisando estos documentos, se detiene y me dice, espérese un momentico, ¿y su papel de buena conducta? Y le dije yo, ¿cómo? Pero ahí está el papel de buena conducta, búsquelo. Oh my God, ¿cómo que ese no es el papel de buena conducta?
Entonces lo sigo viendo el papel y la sigo viendo a ella y yo, ¿se imaginan el shock que yo tenía ese día ahí? Entonces lo que pasó fue que cuando yo fui al banco a pagar el impuesto de ese papel, yo no sabía que había que ir a un segundo lugar a poder sacar el papel en sí, que de verdad tienes que llevar a eso. Porque en ese papel que ellos te dan, tiene que haber un récord de ti, de que diga que tú no has tenido problemas con la ley. Y yo no hice eso. Y yo sé lo que están pensando. ¿A quién más se le ocurre? A mí. Pero bueno, ya para finalizar, la muchacha lo último que me preguntó fue que si yo había venido con mi novia. Entonces yo le dije que sí. Ella me dijo, me dio un número de ticket y me dijo, pueden tomar asiento. Entonces ya mi pareja y yo nos fuimos a sentar a esperar la hora de la verdad. Mientras pasaba el tiempo, nosotros estábamos pensando en ese papel que a mí me faltaba, porque aunque tú no quieras, tú le vas a dar mucha mente. Entonces, porque tú no quieres que nada te salga mal en tu proceso. Yo me comencé a decir a mí mismo que no creo que por un papel tan simple me podían negar la visa para ir con mi pareja a los Estados Unidos. Pero no fue así. Sucede que cuando ya por fin nos llega el turno de que el cónsul nos entrevistara, ahí es que comienzan los nervios. Mi esposa, que tanto me decía que no me pusiera nervioso, que todo iba a salir bien, sucede que a última hora ella también se encontraba nerviosa. Estábamos tan nerviosos que yo sin querer fui a una casilla donde no estaba el cónsul, y mi esposa, al momento de nosotros jurar, el cónsul te pregunta, ¿jura usted con decir la verdad y nada más que la verdad en esta entrevista? Y tú tienes que levantar la mano derecha. No. Ella levantó la izquierda. En fin, pero bueno, el cónsul era bien chévere, era un asiático. Bueno, en realidad fue más chévere con ella que conmigo, porque a mí fue que él me tiró como las preguntas como más fuertes. Que cómo le propuse matrimonio a mi novia, que si yo trabajaba, que si tenía hijos, que si yo hubiese estado casado antes. En fin, fueron muchas preguntas de las cuales nosotros no nos recordamos mucho, pero lo que sí hizo fue, ustedes se recuerdan el primer paquete que ustedes mandan al principio de todo, de la petición y de todo. Bueno, ese paquete él lo abrió, o sea, él lo tenía ahí mismo, lo abrió y nos sacó fotos por foto y nos enseñó qué estamos haciendo aquí, y al final llegó a la foto de nuestro anillo. Él sacó la foto de nuestro álbum y nos la mostró y dijo, ¿quién compró el anillo? Y nosotros lo miramos y dijimos, mi esposa dijo, él lo compró, y yo dije, yo lo compré el anillo. O sea, no sé por qué haría esa pregunta, pero yo pienso que el hombre es que tiene que comprar el anillo. No sé si estoy mal. Déjenme en los comentarios si no es así, si es la mujer que debe de comprar el anillo o es el hombre. Ya para finalizar me preguntó que qué pasó con mi papel de buena conducta, que por qué no lo traje. Y yo le expliqué, yo le dije que yo no sabía que ese papel había que buscarse en ese segundo lugar, que no tenía información de eso. Y ahí no sabía lo que iba a pasar, si de verdad me iban a negar la visa o me la iban a aprobar. Entonces él se detuvo un momento y todo fue como un momento de silencio mientras él se digitaba algo en la computadora. Mi novia le preguntó, ¿él está aprobado o le dieron la visa? Entonces él dijo, bueno, él sacó una hojita de su cosa. Esto es una hoja cualquiera, pero le voy a hacer el ejemplo. Él sacó una hoja así como esta y me dijo, bueno, mira, yo te voy a dar esta hoja. Tu visa no ha sido aprobada, pero tienes que mandar ese papel que a ti te falta a esta dirección que está en esta hoja. Y si ese papel está bien, tu visa quizás sea aprobada. Nosotros la vamos a chequear. Imagínense cómo yo me sentí en ese momento, ya que nosotros pasamos por tanto para llegar a ese momento y yo me sentía tan confiado de que yo iba con todo bien preparado y al final te digan que no te la van a dar en ese preciso momento solo por un papel que te faltaba y que era tan simple y que tú por un error. Pero bueno, luego ya el cónsul nos preguntó que si nosotros queríamos las fotos que teníamos en ese álbum y mi novio le dijo, oh, la devuelven. Y sí, dijo, sí, claro, esta foto nosotros la destruimos. Entonces ya nos despedimos del cónsul dándole las gracias,
Él nos deseó suerte en nuestro proceso. Pero ya se imaginan cómo yo salí de ahí al ver que no salí con mi visa ya aprobada. Entonces lo que primero fue que yo hice fue coger ese papel, ir a sacarlo y mandarlo ese mismo día por el servicio postal de la embajada americana. A partir de ese momento comenzaba una espera que tú no sabías de cuánto tiempo iba a durar. Tú te llenabas la cabeza de tantas ideas, de tantas cosas, y más que yo me encontraba viendo páginas de otras personas que decían que su caso era igual que el mío en su caso. Entonces duraban 6 meses, 3 meses, y tú te llenas, coño, wow, tú vas a durar tanto tiempo para ver a tu pareja. Son tantas inquietudes que tú te llenas en ese momento, pero gracias a Dios hubo una luz al final del túnel. Es que yo me mantenía viendo la página de lo que es el NBC, o sea, de la embajada americana, todos los días, a ver si se cambiaba el estado. Lo chequeaba no sé cada qué tiempo, lo chequeaba cada 5 horas o 4 horas, a ver si ya cambió mi estatus. Y gracias a Dios tuve a los 15 días respuesta, y es que mi estatus cambió en la página. Mi estatus quedó en proceso administrativo, y de proceso administrativo pasó a emitido, o sea, a visa emitida. Cuando yo vi eso, yo dije, oh my God, por fin. Oye, yo no lo podía creer. Mi esposa y yo estábamos casi que brincábamos de la emoción. Y le puedo decir que en verdad yo creo que tuve demasiada suerte con eso. Y también la ayuda de Dios, claro. Pero bueno, esto yo quiero que a ustedes les sirva de mucho consejo, ya que fue un error mío, ok, pero yo no me percaté de ese error. Y por un error, yo pienso que te puede costar mucho. Así que mi gente, yo les digo que lleven toda la evidencia que sea posible. Revisen bien sus papeles, que no le falte ninguno, porque para que le falte un papel en su entrevista es mejor que le sobre. Llévense de mí. Y bueno, mi gente, a continuación les voy a presentar los documentos que yo llevé ese día a mi entrevista, que fueron estos. Si llegaste a esta parte del video, me encantaría saber que mi video te sirvió de algo o de ayuda. Recuerda suscribirte ahí abajo en el botón rojo y darle like a este video para que así te sigan llegando cada vez que yo suba contenido a este canal. Así que muchas gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Bye bye.